Hola, bienvenido, bienvenida, me encanta saber que estás aquí. Estamos en nuestra siguiente masterclass sobre el ego, los defectos de carácter, las sutilezas que hacen que el día de hoy no estés viviendo en la paz que mereces, en esta nueva vida de abundancia y de prosperidad. ¿Y qué es lo que te están deteniendo? Los defectos de carácter del ego, estas sutilezas que no permiten que tú puedas contactar con tu verdadera potencialidad, con tu divinidad. Y hoy vamos a abordar el tema de la ira. La ira es una trampa del ego. En una situación normal, la primera emoción que sentimos es el enojo. Y esto es algo sumamente natural, no le pongas una etiqueta de bueno o malo a las emociones. Son tan naturales como sentir alegría. Sin embargo, cuando el enojo no es expresado, cuando no sientes la emoción, esto hace que justamente se vaya acumulando. Cuando se va desbordando hasta que tú solo te vas metiendo a la trampa del ego de la ira. La ira es un desbordamiento de la emoción del enojo. La ira es un miedo intenso y profundo a morir. Es un miedo irracional a ser agredido, por lo tanto impulsa al iracundo a lastimar a otros. ¿Miedo a morir? ¿Cómo puede ser esto? Pues sí, quien lo padece tiene su instinto de supervivencia lastimado y el ego le dice que el cuerpo es lo único que es, por lo tanto le pasan dos cosas. Agredo para lastimar a otro creyendo en esta percepción mental que sí me están lastimando, responsabilizo al otro de mi sentir. Me autoagredo para culparme. No me responsabilizo de mi vida. Empiezo en el ego a enjuiciar, a culpar, a quererme vengar sobre ese sentir que estoy experimentando. Y pienso que mi mente recordará eso para siempre y entonces la persona jamás volverá a repetirlo. Existen dos tipos de ira. La ira natural se expresa cuando gritas, cuando sientes una energía muy intensa que recorre tu cuerpo. Regularmente aprietas los puños y esta energía también se siente en la cabeza, con el fin de estar en este momento atacando justamente porque sentiste un miedo antes. El otro tipo de ira se llama la ira reprimida. Pasa exactamente lo mismo, solo que se combina con el defecto del orgullo y por ello, pues no externas la emoción. El resultado de esto es una somatización cuando te empiezas a enfermar. Y empiezas a envenenar el cuerpo generando una enfermedad como resultado. Cualquier enfermedad que está somatizada es nuestra representación interna de culparnos y de demostrar a los demás que sí entendimos la lección y como castigo no volveremos a hacerlo. Desde la infancia aprendiste que enojarse es malo y que por esa razón muchas personas matan o mueren a manos de las personas iracundas, que si mostrabas tu enojo con las personas dejarían de quererte. Y que moralmente una persona enojona, entre comillas, era una persona rechazada. Por lo tanto, aprendiste a guardar tus emociones. Existe la ira natural y la ira reprimida. Cuando por moralidad decides tragarte todas estas emociones y no externarlas. Entre más moralidad haya dentro de ti, entre más juicioso seas con los demás, estarás siendo juicioso contigo mismo. Por lo tanto, más fuerte será la enfermedad, según la interpretación mental, social que tú le des. Pareciera que, por ejemplo, el cáncer es más fuerte que una gripa, ¿no? Pues no, al final proviene de lo mismo. La creencia de separación, de mente dual, de autoría tuya y de no saber superior. La creencia de que eres cuerpo y no espíritu, una experiencia de cuerpo. La ira es un gran berrinche que haces. ¿Por qué? Porque alteras todos los sentidos y haces muchos estragos en tu vida. Interpretas que estás perdiendo el interés de los demás y entonces tu ego está bajando y al ego no le gusta eso. Estás dejando de ser el Dios de los demás en tu creencia. Estás aceptando la vida y el ego prefiere morir que vivir en el ser. Cuando te resistes a fluir te rompes y buscas romper a los demás. Tu ego hace berrinches. Muchos dicen que los resultados de la ira a nivel colectivo han generado estragos mundiales como las guerras y luchas de poder, ya que una vez que existe una reacción empieza a haber como un efecto dominó y entonces se vuelve un círculo vicioso sin final. El desbordamiento de la emoción es lo que te da miedo porque te ves en un escenario dramático. Entonces te imaginas, por ejemplo, en la cárcel matando a alguien, haciendo cachitos a alguien, etc. Debajo del miedo que ocasiona la ira, en realidad hay una gran frustración. Te llega cuando tu mente te está diciendo algo y eso no está en equilibrio con tu alma. Las dos partes se contraponen. No encuentran el punto intermedio y entonces se tiene esta sensación de rompimiento interno,
como si estuvieras roto por dentro y entonces es cuando no sabes hacia dónde ir. Recuerda que la emoción sin acción es frustración. Emoción sin acción es frustración. Si experimentas una emoción pero la bloqueas, no la expresas, no la sientes, no la lloras, no accionas, te vas a romper y entonces te vas a sentir frustrado. Entonces, ¿qué puedes hacer antes? Empezar a hacerte caso y responsable de tus emociones. La ira es impulsada por otras trampas del ego. Está el orgullo, la envidia, la avaricia. El orgullo es el motor de la ira. Cuando ambos se combinan es cuando empiezas a agredir a otros. La primera frase es ¿cómo puede pasarme esto? Seguido por un sentimiento y una pregunta de ¿por qué a mí y no a él o a ella? Aquí viene la envidia, se despierta esta trampa del ego que sutilmente te incita a compararte y a sentirte evaluado. Y entonces como consecuencia se desata la ira. La avaricia puede, por ejemplo, producirte un ataque de ira si te sientes amenazado en tu patrimonio o en tu cuerpo incluso. En el patrimonio si no posees algún bien que consideres valioso y en tu cuerpo si sientes que estás siendo agredido. Por ejemplo, se metieron a asaltar a mi casa, entonces quiero ir a buscar a esas personas para vengarme. Me quieren quitar mi coche, pero como yo soy lo máximo, ¿cómo vienes tú, personita pobre, a quitarme mis cosas? Y entonces me empiezo a enojar. La lujuria es otro defecto de carácter que desata el defecto de la ira. Por ejemplo, cuando te exiges tener relaciones sexuales o cuando exiges a tu pareja tenerlas y ella o él te dicen que no quieren y tú reaccionas con un sentimiento de cólera. A lo mejor al principio empiezas con un enojo, sin embargo, si esto es frecuente, la persona iracunda puede reaccionar muy fuerte en algún momento y entonces agredir a la persona que tiene enfrente. Por ejemplo, ¿qué pasa en una violación? Se combina la ira con el orgullo y la lujuria. ¿Cómo no me quieres? ¿Por qué no quieres tener intimidad conmigo? Y puedes experimentar dos sensaciones, el orgullo o la autodevaluación. Es que no me quiere porque estoy feo, porque estoy gorda, etc. Eso es autodevaluación. Pero si yo soy lo max a esta persona, eso es... Luego viene la envidia. Entonces yo creo que estás con otra persona y en realidad esa frase no es el origen del enojo, sino que detrás de esa frase hay un miedo oculto sintiéndote que eres menos y el otro o la otra persona es mejor que tú en la cama. Después se desata la lujuria. Esta trampa del ego no significa tener relaciones sexuales. En realidad es sentirse intimidado en tu sexualidad, ocultarte y sentirte culpable por disfrutar de lo sexual. Entonces, te estoy dando estos ejemplos para que vayas cachándote poco a poco. Cuando te sientes por dentro fracturado, roto, en este ejemplo de las relaciones sexuales, porque no quieren tener relaciones contigo, te sientes sumamente enojado, enojada y crees que tienes que obligar a la persona a tener relaciones para que tú puedas cubrir tu propio vacío. Este tipo de reacción proviene de la ira y entonces viene una violación o vienen estas relaciones sexuales forzadas. Al haber un cúmulo de emociones dentro de estas trampas del ego, comienzas a reaccionar de formas que no imaginas y entras en un círculo vicioso sin fin hasta que decidas por ti mismo salirte de esa cajita. Estás acostumbrado a encajar, ya estás muy metido en esa caja. El objetivo es que salgas para que despiertes espiritualmente, para que te des cuenta que no eres ese cuerpo. Y entonces puedas empezar a accionar y escuchar a tu alma. Recuerda que el orgullo se desata al principio por ser el motor o uno de los motores de las demás trampas. Es uno de los motores. Por un lado, la soberbia genera que reacciones creyendo que eres mejor que otro y sientes la necesidad de sacar tu poder. La autoevaluación se dispara cuando te sientes humillado. Autoevaluación, la evaluación y la soberbia, acuérdate que provienen del orgullo. Sanar tus emociones es el principal paso para que puedas empezar a equilibrar el ego y sus trampas. ¿Cómo saber si estás dentro de la trampa de la ira? Si durante mínimo 6 meses experimentas los siguientes factores. Si tienes una mirada dura y poco amable, casi siempre vives con el ceño fruncido, tiendes a alzar la voz aun cuando estás tranquilo, tus pisadas son fuertes y marcas el paso con fuerza casi pateando el piso, el trato que tienes con los demás, aun en situaciones de broma o juego, tienden a ser actitudes bruscas. Tienes la mano pesada con tus amigos y cuando te piden algo sueles arrojarlo en lugar de entregarlo en sus manos. Con estas reacciones impulsivas,
Sueles tener moretones en tu cuerpo ocasionados por tropezones o movimientos bruscos que muchas veces ni siquiera te acuerdas cómo te caíste o cómo te sucedieron. Ahora, ¿qué hacer cuando sientes esta ira? ¿Sabías que enfadarte, enojarte y sacar la rabia puede salvarte la vida? Una situación que nos altera genera una emoción que, por ejemplo, puede ser esta ira. La ira es una emoción, no es buena ni mala, tan solo genera sensaciones físicas y energía que si la liberamos de una forma sana, puede tener grandes beneficios para nuestra salud mental, emocional y física. Estos enfados se hacen dañinos cuando los proyectamos hacia otra persona. Los reprimimos o los alargamos en el tiempo con pizcas de rencor. Tenemos la creencia de que si reprimimos las cosas se olvidan. Sin embargo, una emoción se potencia cuando se esconde porque esa energía necesita salir de alguna manera. ¿Lo vamos comprendiendo? ¿Cómo vas a identificar cuando estás reaccionando y no accionando? En primer lugar, cuando proyectas. Si tú proyectas en los demás, verás que todo el mundo hace cosas horribles, jugarás a la culpabilidad, al victimismo e incluso con una agresividad peligrosa vas a empezar a vivir. Segundo punto, si reprimes poco a poco, se va a hacer una bola de nieve que tarde o temprano entrará en erupción y se llevará por delante a todo lo que encuentres, diciendo y haciendo cosas que no sientes. Lo conocemos como explotar. Tercer punto, bajas tu frecuencia. Si la alargas en el tiempo, lo más común es que tu vida comience a cambiar. Amigos, pareja, trabajo, etc. Y empezará a llegar gente que también guarda la rabia en el tiempo en forma de rencor. Ellos fungirán como estos reflejos tuyos. Cuando hablas de expresar la rabia, la ira de una forma sana, no tiene por qué haber gritos o insultos. La ira, como hemos visto, es energía que requiere ser canalizada. Puedes recolocar esta energía para transformar. El pensamiento es creador cuando proviene del alma. Nuestro mundo es creado a la imagen y semejanza de este poder superior. Nuestra realidad es el reflejo de nuestros pensamientos, y si no somos felices con el mundo que nos rodea, cambiemos nuestra manera de sentir y por lo tanto pensar con respecto al mundo. Recuerda que una cosa es lo que tus percepciones e interpretaciones en el sistema erróneo, en el sistema egoico, te han hecho pensar, y otra cosa es la realidad. La realidad tiene que ver con la paz, con la armonía. Entonces, desde la realidad, ¿qué es la ira? Algunas veces solo a través de las enfermedades y trampas del ego logramos pensar que sí somos amados. ¿Y dónde está Dios o ese poder superior? ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde está el sentir, el espíritu para que sintamos ira en realidad? Desde el ego se justifica la ira, se justifican las interpretaciones de ataque, de que estás en un mundo dual y separado de ti, de los demás y de Dios, y ya das por hecho que todo esto es parte de ti. En realidad eso no existe. ¿Dónde dejas la rendición? La rendición no tiene que ver con fracaso, sino rendir tu vida realmente a un poder superior, al espíritu. No tienes que salir de la situación, sino de tu propia interpretación mental. Aléjate de todo el mundo si quieres, que aquí cada uno lo vea. Lo importante es comprender que lo que ves afuera es como tú estás interpretando por dentro. La mente dual, te hablaba de una mente dual. Cuando tú piensas que algo está separado de ti, cuando no hay algo que te una a los demás, entonces es muy fácil que estés enjuiciando a los demás. Es muy fácil que los culpes y que no te responsabilices que lo que ves en ellos es lo que está dentro de ti. Conciencia de unidad. Yo te invito en este momento a que vayas al audio que tiene que ver con reflejo-espejo. Tú eres mi reflejo, tú eres mi espejo. Para que entonces puedas conocer qué pasa realmente contigo cuando ves en los demás algo que te está lastimando o molestando. Existe por un lado en el ego la mente dual y por el otro lado la conciencia de unidad cuando estás en el sendero del alma. ¿Puedes notar la gran diferencia? Es demasiado lo que pasa en nuestro inconsciente, por eso nos cansamos en el día, por nuestros juicios y pensamientos egoicos. Para ello y para poder ir cambiando, no cambiar tu personalidad hacia otra persona, sino para que empieces a conectar contigo mismo es necesario primero sentir las emociones. Segundo, integrarte poco a poco en lenguaje de conciencia de unidad. Te voy a dar un ejemplo. En la mente dual diríamos,
La gente es estúpida y me harta el tráfico. Me desespero porque hace calor mientras manejo y me intolero porque son lentos al manejar. Tengo ganas de golpearlos. En la conciencia de unidad diríamos, yo decido ver en ellos estupidez porque yo me siento así. Eso sería el defecto del orgullo. Cuando interpreto que somos borregos al manejar todos hacia un mismo lado, me enojo. Si yo soy especial, yo no debería de hacer lo mismo que ellos. Orgullo, defecto de carácter del orgullo. Me da miedo sentirme atrapado en un tráfico porque mi instinto de supervivencia se alerta y no sé cuándo voy a salir de aquí. Ese defecto es la avaricia. Me vale en realidad Dios. Eso proviene del orgullo y del ego. Porque yo soy mi propio Dios y deberían de ser las cosas diferentes. Eso se le llama envidia hacia Dios. La gente es lenta al manejar. Son juicios egoicos sobre un pensamiento erróneo del ego. En realidad quiero decir que siento miedo a que la vida sea en sufrimiento por mis percepciones, por la información que escuché de personas también en ego y quiero lastimarlas. Ahí, por ejemplo, vendría la ira, que sería mi instinto de supervivencia y mi instinto social se rompen. Si te fijas detrás de una oración o detrás de un juicio dual, hay una conciencia de unidad que te hace responsable de tu propia ilusión egoica. Pero no te preocupes, solo es una ilusión. Si tú te pones en humildad en este momento y te haces consciente de que en realidad puedes concretar todas estas ilusiones en una conciencia de unidad y que puedes estar a salvo porque ese Dios, esa energía superior en todo momento te está guiando, no tendrías entonces por qué vivir en esa mente dual. Por lo tanto, el número 3 es obsérvate, pero no te culpes. El número 4 es observar nuestra percepción e interpretación. La percepción es hija de la proyección. Número 5, no reprimas, porque si no, se guarda toda esa información de mente dual y truenas en la trampa del ego. 1, siente emociones. 2, intégrate poco a poco en el lenguaje de conciencia de unidad. 3, obsérvate, no te culpes. 4, observa tu percepción e interpretación. 5, no reprimas, si no se guarda la información de la mente dual y truenas en la trampa del ego. Entonces, si sientes la emoción 20 minutos seguidos sin bloquearlos, sin pararlos, abriendo tu corazón, no analices, no reflexiones, vas a notar cómo va a ir poco a poco bajando y podrás ver la realidad de la situación. Observa. Observar no significa analizar, juzgar, reflexionar acerca de la emoción. Observar solamente es poner esa situación con un lienzo blanco, sabiendo que no está pasando nada. Solo siente, no estás acostumbrado, por eso te da miedo. Si sientes la emoción durante 20 minutos seguidos, se libera y no vuelve a dar lata, porque la sacas ese veneno. Una vez observada, se puede llegar a conciencia de unidad, como el exterior que te acabo de contar. Te van a caer 20 sin culpa. La culpa viene de analizar desde el ego y vas a trascender el tema, te vas a autosanar. Uno de los tips más importantes es que se requiere práctica constante. Es uno de los tips de práctica espiritual más milenarios. Se requiere intención y voluntad. Si cuentas con estos dos, verás cómo tu vida empieza a cambiar impresionantemente no para que seas otra persona, sino para que te conectes contigo y empieces a vivir desde la realidad. No estás solo. Quienes estamos experimentando los beneficios tangibles de sabiduría ancestral, estamos experimentando el mismo camino. La pregunta para reflexionar sería, ¿para qué he estado tan enojado conmigo mismo y con mi poder superior? ¿Para qué he necesitado proyectarlo en mi vida con los demás? ¿Quién soy y quién quiero ser desde mi espíritu? Las trampas del ego también fueron heredadas. Si decides vivir y dejar de sobrevivir, también habrá resultados por consecuencia en tus proyecciones. Bienvenida a una nueva vida desde el espíritu siendo terrenales, es decir, seres humanos, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Ahí vamos, gran espíritu. Muchísimas gracias, te abrazo de mi alma a la tuya. Recuerda suscribirte y si te gustó, dale like, dale me gusta y comparte para que más personas estén en este camino del despertar espiritual y toda la humanidad nos veamos beneficiadas. Muchísimas gracias. Abrazos.